Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la segunda charla del ciclo GPER. Hoy va a estar dictada por Hugo Legaria sobre, como ustedes están leyendo ustedes allí, GP Ortoca. Bueno, Hugo es un reconocido contactólogo argentino con mucha experiencia, ha dictado conferencias en muchos países, también es consultor de una empresa de lentes de contacto en México y acá también en Argentina, por supuesto, en GPER. Él tiene consulta independiente, pero también, como les digo, asesora en el diseño a varios laboratorios de Latinoamérica. Bueno, Hugo, no, adelante nomás. Bueno, muchas gracias Roberto. Buenas noches a todos. La verdad que encantado de que haya gran cantidad de personas participando en un tema que a veces en Latinoamérica no tiene tanto ímpetu como en otras partes del mundo. Y es sumamente interesante y atractivo. Así que bueno, yo voy a tratar de explicar de qué se trata, cuáles son los elementos, las herramientas que uno necesita para hacer ortoqueratología y cuál es el procedimiento para tratar de lograr una adaptación exitosa. En la medida que voy hablando, si hay alguien que no haya entendido algo o tenga alguna duda puntual, la puede ir escribiendo en el chat y yo ahí voy a tratar de resolverla. Voy un poco a lo que serían las bases del funcionamiento. ¿Qué significa ortoqueratología? Significa que nosotros vamos a utilizar un dispositivo, que en este caso es una lente de contacto, con un diseño determinado, hecho específicamente con el objetivo de generar un moldeo sobre la superficie del epitelio corneal, con la finalidad de modificar su potencia refractiva. Después esa finalidad se subdivide en lo que sería la corrección visual de miopía, hipermetropía, astigmatismo, y lo que sería el moldeo controlado con la inducción adrede de aberraciones específicas para el control de miopía, especialmente en niños. Así que como que son dos ramas que no necesariamente implican la misma adaptación y la misma geometría, pero que están todas englobadas dentro de lo que es la ortoqueratología. Entonces, nosotros necesitamos moldear la córnea y por lo tanto vamos a usar una lente de características rígidas. Ahora bien, el moldeo no se realiza por fricción o por compresión de la lente contra el tejido. Los primeros diseños de lentes para ortoqueratología, o más bien, más que diseños, eran lentes convencionales, rígidas, que se utilizaban con la finalidad de moldear la córnea. Consistían en adaptar lentes sumamente planas, 4 o 5 dioptrías más planas que la córnea, para que la presión del párpado con la curva tan plana que tenía la lente terminaran aplanando la superficie del epitelio y por lo tanto los pacientes notaban que durante algunas horas obtenían una mejora visual sin necesidad de utilizar la lente. Eso que estoy comentando data de los años 60 aproximadamente, y era lo que se inició como ortoqueratología, pero tenía bastantes problemas. El principal era el problema de centrado, digamos, ¿no? Al ser lentes que tenían 2 o 3 curvas, digamos la curva base de la zona óptica y después el prebisel y el bisel, no tenían ningún sistema para estabilizarlas. Por otra parte, los materiales en esa época tenían un índice de transmisión de oxígeno muy bajo, entonces eran diámetros pequeños, a lo sumo de 9 y pico, 9,5, 9,8. Entonces todo eso contribuía a que las lentes fueran muy inestables y no tuvieran, los resultados que uno obtenía no eran confiables o consistentes. Después pasó el tiempo, fueron apareciendo los materiales gas permeables con mayor permeabilidad, los tornos de control numérico de alta precisión, y empezaron a aparecer diseños de lentes ya más grandes, estamos hablando de diámetros de 10, 10,5, 11 milímetros, donde se trabajaba ya con múltiples curvaturas, ya no eran 3 curvas, sino que básicamente eran por lo menos 4, 5 o 6 curvas internas, y
ahí se introdujo el concepto de geometría revertida, lo cual permitía utilizar un diámetro más grande para que la lente se subdivida en dos secciones. Una sección que iba a ser la que iba a apoyar casi paralelo a la superficie periférica de la córnea, y esa parte, que es lo que nosotros estamos viendo acá en el dibujo como zona de apoyo periférico, abajo, esa iba a ser la que se iba a encargar de mantener la lente bien asentada sobre la córnea. Después tenía una banda de ajuste, que es la zona donde la lente se cierra, esta parte que se ve aquí, banda de ajuste, que tiene la característica que tiene una curvatura, un radio de curvatura muy cerrado, para levantar la lente en su altura sagital en esa zona, y empalmar con la curva central, que tiene un radio de curvatura que está determinado por un valor aproximado al de la curvatura que nosotros queremos que obtenga la córnea luego del tratamiento. Vale decir que si yo tengo un paciente que tiene un radio K de 45 dioptrías y tiene una miopía de -2, lo que yo quiero es que esa córnea se modifique de 45 dioptrías, pase a ser 43. Entonces, la curva base de la zona de tratamiento de la lente, que es la central, la que estamos viendo acá pintada de color rosa, bien en el centro, va a tener una curvatura cercana a las 43 dioptrías, siendo que la córnea tiene 45 dioptrías de radio de curvatura. Ahora bien, la parte periférica de la lente, la que nosotros vemos como zona de apoyo periférico, sí va a estar diseñada con una geometría, con una curvatura, pensada para que se adapte bien sobre una córnea de 45. Entonces, acá es donde ya la lente empieza a tener múltiples parámetros. Uno es el parámetro de adaptación, para que la lente se mantenga centrada y bien apoyada paralela sobre la córnea, y el otro es un parámetro que va a ser función de la miopía, o de la hipermetropía, o del astigmatismo que nosotros queremos corregir. ¿Sí? ¿Eso se quedó bastante claro? ¿Se entendió? Bueno, supongo que sí, pero nadie responde que no. Entonces, esa sería la geometría básica. Es decir, que ya no responden a una geometría de una superficie curvada, sino que tienen... Perdón, Hugo. Sí. ¿Puedes repetir la última partecita porque se cortó un poquito? Sí, que, digamos, este es el diseño que tienen prácticamente todos los fabricantes en este momento. Es una banda de apoyo periférico, una banda de ajuste y la zona óptica, la zona central, que es la que hace el moldeo. Después hay variantes, según el diseño que tiene cada fabricante, donde podemos encontrarnos con más curvas para tener pasos intermedios o modificaciones en el diseño sutiles, mayor ancho o menor ancho de cada banda. Incluso hay fabricantes que tienen otra banda de retención de líquido en la zona intermedia de la zona de apoyo periférico. Es decir, hay sutilezas que ya dependen de las características de diseño de cada fabricante. Pero digamos que en líneas generales, todas las lentes de ortokeratología que se encuentran en uso tienen esta geometría en líneas generales. ¿Cómo es que funciona esto? Nosotros no es que con la lente vamos a estar en contacto del epitelio en el centro generando presión física. La lente está diseñada de tal manera que la altura sagital en la zona central es levemente superior a la altura sagital que tiene la córnea para ese diámetro. Es decir, que la zona central de la lente no va a entrar en contacto con el epitelio, sino que va a quedar levantado, levemente separado,
entre 5 y 10 micras aproximadamente. A medida que nos alejamos del centro, vemos cómo está pintado acá en verde, la zona más gruesa del líquido, la encontramos justamente donde está la banda de ajuste periférico. ¿Sí? Esto es porque estoy ejemplificando en este esquema una lente de ortokeratología para corregir miopía. Si fuera una lente de ortokeratología para corregir hipermetropía, sería un menisco positivo el que estaríamos viendo ahí, y no un menisco negativo como el que está en este dibujo. Bien, ¿cómo funciona, digamos, cómo se produce el moldeo? Esa lágrima que queda atrapada entre la lente y la córnea queda bastante estanca, por decir de alguna manera. La banda de apoyo periférico hace un sello en los 360 grados, y a medida que la lente está puesta y se asienta un poco, genera una especie de efecto de succión que tira el epitelio periférico, el que está en esta zona que estoy señalando ahora, en la zona donde está la banda de ajuste, lo tracciona hacia afuera, y el epitelio en la zona central es presionado hacia adentro. Entonces, esas dos presiones que se producen, digamos, son las que van a alterar el espesor del epitelio corneal, y al quedar modificado el espesor, queda modificada su curvatura. Acá estamos viendo justamente cómo se altera el espesor del epitelio en la zona central, que es donde está achatado, y en la zona periférica, que es donde está engrosado. Este achatamiento central y engrosamiento periférico es el que nos proporciona una curvatura aplanada, y por lo tanto nos está reduciendo la potencia refractiva que tiene la córnea en esa zona. Ese es el funcionamiento en una lente para miopía. En el caso de una lente para ortokeratología de hipermetropía, se produce el efecto inverso, se tracciona hacia afuera en el centro para que se engrose la parte central, generando como un piquito, como si fuera un menisco positivo en la zona del epitelio. Todo esto se produce sin que la lente tenga contacto en esa zona, en la zona del moldeo, sino que está el film lagrimal que recubre todo, y nosotros no deberíamos encontrar ningún tipo de erosión en esa zona. Si nosotros hacemos la prueba y después de media hora, una hora, que dejamos la lente, cuando la removemos, tenemos un puntillado marcado sobre el epitelio, lo que nos está indicando es que probablemente la lente que utilizamos para esa prueba tenía una altura sagital demasiado baja, entonces empezaba a tener fricción sobre el epitelio, y eso produce la queratitis o el puntillado. Ahí dicen que se corta la conexión. ¿Me escuchan bien ahí? No, te estamos escuchando bien, Hugo. Ah, bueno. Bien. Entonces, vuelvo para la fotografía anterior. Entonces, la lente tiene la finalidad de retener una cámara de lágrima, que esa cámara de lágrima genere esa compresión hidráulica, y por lo tanto, esa compresión hidráulica genera el moldeo del epitelio. Bueno, ahí voy a ver si lo hablo más despacio, porque dicen que se corta un poquito. Esta lente se utiliza por la noche, a diferencia de lo que era la ortokeratología clásica, la primera, que se usaba durante el día. En este caso se utiliza durante la noche. Entonces el paciente se va a dormir, se coloca la lente, duerme con la lente, y a la mañana siguiente se lubrica el ojo. Primero se fija que la lente vuelva a tener algo de movimiento, porque suele quedar bastante pegada. Entonces primero se lubrica,
se masajea un poco con el párpado para que se vaya aflojando, y una vez que vea que la lente tiene movimiento, se retira del ojo. Una vez que el paciente se retira la lente, la córnea queda moldeada, y durante el día no requiere el uso de otra lente de contacto o de anteojos. Por supuesto que ese proceso no es instantáneo y depende de varias cosas. Por un lado, depende de la cantidad de miopía que estamos tratando de corregir. Por otro lado, depende de la dureza que tenga la córnea, no todos los pacientes responden de la misma manera. Hay algunos que requieren más días para llegar al moldeo completo de la córnea. Hay pacientes que tienen la pupila más chica, otros que tienen la pupila más grande, y por lo tanto, si tengo que moldear una zona de mayor diámetro, va a llevar más tiempo que un moldeo más pequeño. Ahí tengo una pregunta de un señora que dice, durante la prueba de 30 a 40 minutos, ¿el dibujo circular debe persistir? El dibujo que estamos viendo en la fotografía, sí. Digamos que habitualmente, cuando uno coloca la lente y coloca fluoresceína en la conjuntiva que se filtra, lo que debe hacer es dejar que el paciente se siente en la sala de espera, con los ojos cerrados, y dejar que actúe la lente alrededor de media hora. Luego, cuando lo vamos a ver, casi siempre todavía queda la fluoresceína acumulada en el anillo que estamos viendo. Ese anillo no es siempre igual, porque va a ser más visible de acuerdo a la cantidad de miopía que estemos corrigiendo. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una miopía de menos 0,50, la diferencia entre la curva base de la lente y la curvatura de la córnea va a ser escasa, justamente porque es muy poca la miopía que vamos a corregir. Por lo tanto, la curva central no va a estar tan separada del epitelio, y por lo tanto no se va a acumular tanta cantidad de lágrima, y entonces el anillo este que estamos viendo no va a ser tan notable. En cambio, si estamos corrigiendo una miopía de 2,50, 3, 3,50, ya se alcanza una separación mayor en el borde de la zona óptica, que acumula más lágrima y por lo tanto se concentra mayor cantidad de fluoresceína, y ahí se hace visible. Tengan en cuenta que la fluoresceína, si uno tiene el ojo bastante entrenado, la empieza a ver más o menos a partir de las 15 micras de espesor, 15, casi 20 diría. Y en una lente que tiene una corrección de miopía de 0,50 a 1, la separación que alcanza la zona óptica cuando llega al borde de la banda de ajuste respecto a la altura del epitelio, estará en el orden de las 30 micras aproximadamente. Por lo tanto, va a ser un anillo muy, muy tenue cuando tenemos una corrección de miopía muy baja. En cambio, si estamos corrigiendo un menos 5, es probable que la diferencia de altura entre la lente y la córnea en la banda de ajuste, capaz que acumule un espesor de 100 micras, 80 o 90 micras. Entonces va a ser mucho más intenso el verde, el anillo se va a ver con mucha más claridad que en una lente para corrección de una miopía baja. Entonces, en resumen, colocamos una lente de prueba. Esto se trabaja siempre con cajas de prueba. Se puede trabajar sin cajas de prueba, pero el margen de error es bastante más alto. ¿Cuáles son los valores que nosotros vamos a considerar para hacer una adaptación? La curvatura de la córnea, la cantidad de miopía que queremos corregir, el diámetro de la córnea, el diámetro de la pupila. Son todas variantes que tenemos que tener en cuenta para determinar las características de la lente. Yo ahora voy a explicar un poco cómo se trabaja con caja de prueba, en base a la caja de prueba que trabaja GPERM, y voy a mencionar también el análisis que hay que hacer de la topografía para poder sacar información relevante que nos ayude a calcular la lente o a hacer correcciones en la medida que vamos haciendo la adaptación. En este caso, voy a hablar del sistema de OrtoCAD de GPERM,
que consta de una caja de 18 lentes, que sirve para corregir córneas entre 41 y 46 dioptrías de radio más plano, con una corrección de 2,50, y trae y los pasos de la curva de alineación distribuidos en 0,25. Toda esa línea de lentes está diseñada para una córnea con una excentricidad de 0,5. ¿Por qué menciono el tema de la excentricidad? Podemos tener dos pacientes que tienen el mismo radio de curvatura central, pero tienen distinto valor de excentricidad corneal. Y esto realmente va a determinar una adaptación diferente en un caso respecto al otro. Cuanto más alta sea la tasa de excentricidad, significa que la córnea se va aplanando de forma más acelerada a medida que nos vamos alejando del centro. Y si es una córnea que tiene una excentricidad muy baja, vamos a mencionar un ejemplo 0,35, significa que la curvatura del centro respecto a la zona periférica va a variar mucho menos. Entonces, nos vamos a encontrar que dos pacientes con el mismo radio de curvatura central, la misma lente con la misma banda de alineación, en un caso nos queda ajustado y en otro nos queda flojo. Por eso es importante, en el caso de ortoqueratología, trabajar con acceso a topografía corneal y hacer una buena interpretación de la topografía, porque es lo que nos va a permitir calcular adecuadamente la lente. Entonces, ¿cuáles son los parámetros con los que se trabaja en estas lentes? Tenemos el parámetro de la curva base, que hace mención a la curva base que va a ser el tratamiento de la lente, la que nos va a servir de molde para modificar la curvatura de la córnea. Es el primer número que vemos ahí, en este caso el ejemplo es 8,28. Después tenemos la curva de alineación, que está expresada en dioptrías. La curva base en milímetros, la curva de alineación en dioptrías, que indica 44. Y después tenemos el valor de excentricidad de la lente, 0,5. Es decir, esta lente que estamos viendo en el ejemplo tiene una curva de tratamiento de 8,28 milímetros de curvatura en la banda de tratamiento central. Fue diseñada para una córnea que tiene un radio de curvatura de 44 dioptrías y tiene un valor de excentricidad de 0,5, que está cercano al valor promedio que tienen la mayoría de las córneas no ectásicas, digamos, córneas regulares. El hecho de trabajar en milímetros la curva base y en dioptrías la banda de alineación tiene el único objetivo de diferenciarlos más fácil, digamos, para que no sea todo en dioptrías o todo en milímetros, que sería más confuso. Bien. ¿Qué es lo que nosotros podemos llegar a producir con este modelo de lente? Podemos trabajar diámetros de lentes de 10,1 a 11,1 milímetros. Todas las lentes de la caja de prueba tienen 10,6 milímetros de diámetro, que es el estándar para córneas promedio de 11,5 milímetros. Curva de alineación, es decir, las lentes están diseñadas para trabajar desde córneas de entre 40 dioptrías y 47, ese es el rango máximo de trabajo. Excentricidad entre 0,4 y 0,6, que es lo más habitual encontrarnos en córneas regulares, y para corregir miopía hasta -6. El tema de la miopía, ¿por qué miopía y por qué no hipermetropía o astigmatismo puro? Lo más sencillo y lo que tiene más probabilidades de éxito de corregir en ortoqueratología es la miopía. Hipermetropía se puede corregir en valores más bajos, pero ya hay otras consideraciones a tener en cuenta, especialmente el diámetro de pupila. No en todos los pacientes funciona igual, es bastante más complejo. Y el tema de astigmatismo puros va a depender de la plasticidad de la córnea y del grado de toricidad que podemos fabricar en la lente. Como para empezar en ortoqueratología, siempre es recomendable manejarnos con pacientes miopes, preferentemente córneas esféricas. Bien. Acá entra otro concepto que
hay que tener en cuenta, que son cuáles son las alteraciones de la ságita que nosotros producimos cuando hacemos variaciones en los parámetros de la lente. Estas consideraciones son importantes porque imaginen que uno coloca una lente de prueba, más o menos el programa es similar al que estábamos viendo hoy en la placa anterior. Se ve el anillo de la banda de ajuste, se ve todo muy lindo, dejamos la lente colocada, el paciente en la sala de espera media hora, y después cuando lo vamos a mirar, vemos que hay un puntillado en la zona central de tratamiento. ¿Esto qué nos indica? Que la lente está demasiado próxima al epitelio y que no tiene separación, por lo tanto empieza a friccionar y ahí se genera, se deshidrata, porque la lente se queda más quieta, y ahí se produce el puntillado. La solución a eso es levantar la ságita, es decir, hacer una lente con mayor ságita para que se separe del centro y quede lubricada en la zona central. Bueno, ahí es donde entran a jugar estos valores que mencionaba recién. Cada 0.25 dioptrías que yo modifico la curva de alineación, imaginemos que yo uso una curva de alineación de 45 dioptrías y tengo el puntillado. Bueno, si cambio a 45-25, la lente va a tener 7 micras más de altura sagital. Separo la lente en el centro 7 micras, por lo tanto ya no voy a tener ese toque que me producía el puntillado. Y cada 0.1 de valor de excentricidad modifico también la sagita en 10 micras. Esto es válido tanto para reducir como para incrementar. Vale decir que si tengo una lente que tiene demasiada altura sagital, veo que se forma el anillo, pero también veo que hay una capa de fluoresceína en el centro que me está indicando que por ahí tengo 15 micras de separación en la zona central donde tengo que hacer el moldeo, y yo quisiera reducir eso porque 15 es excesivo. Entonces yo puedo aplanar 0.25 dioptrías la curva de alineamiento y voy a reducir 7 micras. O puedo incrementar el valor de la excentricidad de 0.1 y voy a bajar 10 micras. De ahí surge la importancia de tener estos valores en la cabeza cuando estamos haciendo las adaptaciones. Más adelante yo voy a mostrar algunas fotografías de casos donde por ahí el borde está muy ajustado, por ahí tengo demasiada separación central, o toque central, y es donde hay que hacer este tipo de ajustes. Esto es como viene la caja de prueba, en los pasos de la curva de alineación para poder probar. Básicamente es el número, es el valor que nosotros tenemos que mirar cuando vamos a tratar a un paciente. Si el paciente tiene un radio de curvatura central corneal de 43 dioptrías, yo voy a buscar en la caja de prueba la lente que tiene el índice K o la banda de alineación K de 43 dioptrías. Una vez que coloco esa lente en el ojo, ahí, en base al fluorograma que uno observe, definirá si tengo que ajustar o si tengo que aflojar. En este punto, no tomamos en consideración la curva central de la lente, sino la curva de la banda de alineación, porque es la que nos interesa para lograr una adaptación. Primero tenemos que ver que la lente se adapte bien, y después vemos el tema del moldeo de acuerdo a la cantidad de dioptrías que queremos corregir de miopía. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Sí, perfecto, Hugo. Bueno, bárbaro. Como decía antes, para hacer ortocratología es crítico contar con acceso a un topógrafo. No tanto en el aspecto de elegir la lente, porque uno puede elegir la lente en base al fluorograma, la keratometría. El problema es después, cuando uno tiene que hacer los controles de seguimiento, y es necesario verificar si el moldeo que está haciendo la lente está centrado o no está centrado. Esa información, si nosotros no tenemos acceso a un topógrafo, lamentablemente no la tenemos. Entonces, si el paciente no está teniendo un centrado adecuado,
vamos a tener problemas de halos, mala visión, astigmatismo inducido, y todos esos problemas no vamos a saber cómo corregirlos porque no vamos a estar viendo el patrón topográfico que nos da las pistas para saber qué es lo que está pasando en esa córnea. Por eso es importantísimo trabajar con acceso a una topografía corneal. Bien, si nosotros trabajamos con el topógrafo, ¿cuáles son los datos que vamos a utilizar? Tenemos los radios simulados, los SIMK, que vendrían a ser equivalentes a la queratometría que sacamos con el oftalmómetro. Y después también en el topógrafo nos da el valor de excentricidad. Esperen que corro esto, así puedo ver lo que dice acá. Que en este caso, mi topógrafo me da el valor de excentricidad de cada uno de los ejes. En colorado está el eje más cerrado, el más curvo, el vertical, que tiene una excentricidad de 0.34, y en azul está el eje horizontal, que tiene 0.51 de excentricidad. Entonces, tomamos de los SIMK, tomamos el valor más plano, y ese es el que yo tomo para buscar luego la curva de alineación en la caja de prueba. En este caso, 45,10. Acá es, bueno, lo que explicaba recién, los SIMK, 45,23 por 45,10, una diferencia de astigmatismo de 0,13 prácticamente despreciable. Entonces selecciono el eje más plano, 45,10. Busco en el manual y voy a encontrar que tengo una lente para probar con curva de alineación 45, que es lo más cercano a 45,10. Coloco esa lente y voy a mirar el fluorograma. Ese es el procedimiento para ir viendo si tengo que ajustar o aflojar posteriormente. Vamos a la parte de fluorograma. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Bien, nos podemos encontrar con estas situaciones. Puede ocurrir que el borde nos quede levantado, como se ve ahí abajo, en una zona o en varias zonas. En este caso, que expliqué recién, es una córnea esférica, tenía prácticamente astigmatismo, así que lo más probable es que nos queda flojo, nos va a quedar el borde flojo en los 360 grados. Por lo tanto, ahí lo que podríamos hacer es ajustar el índice K, pasar de 45 a 45,25, y eso va a cerrar la curva periférica, eliminando ese levantamiento de borde excesivo. ¿Qué puede ocurrir también? Que cuando hacemos la prueba, fíjense que ahí en la zona de la pupila se ve todo teñido de verde. Es decir, que yo ya estoy viendo la fluoresceína que está atrapada en la zona central, y como mencionaba antes, la fluoresceína empieza a notarse cuando supera las 15 micras. Es decir, que si tengo posibilidad de ver esa fluoresceína es porque la capa de líquido que está atrapada entre medio es superior a las 15 micras. Por lo tanto, es probable que yo necesite reducir un poquito la altura sagital. ¿Cómo la puedo reducir? Aplanando. Cambio, si la lente era 45, puedo pedir 44,75. Aplano 0,25 dioptrías, eso va a abrir la lente en la zona periférica y va a bajar la sagita alrededor de 7 micras. ¿Qué otros problemas puedo encontrarme en el fluorograma? Puedo tener descentrados. En general los problemas de descentrado están asociados a córneas que son muy grandes, demasiado grandes para la lente que estoy utilizando, o córneas con alguna irregularidad o astigmatismo que hace que una lente esférica termina pivoteando en el eje más plano y basculando sobre el eje curvo. Es difícil que tenga este patrón en una topografía como la que mencioné antes. Después, más adelante, voy a mostrar topografías de córneas con toricidad para que se vea bien dónde puedo llegar a tener estos problemas. Digamos que acá en la fotografía tenemos dos problemas. Uno es que el borde esté levantado, el otro es el descentrado, y si se fijan, el diámetro de la córnea y el diámetro de la lente, esta lente puntual de la fotografía es demasiado pequeña para esa córnea. Generalmente lo que buscamos es que el diámetro de la lente
rígida para ortokeratología cubra alrededor del 90-95% de la superficie de la córnea. Bien, acá tenemos otro caso de exceso de ságita. Fíjense que no está tan claro el anillo central, sino que más bien es todo un círculo teñido de verde. Eso nos está diciendo que hay demasiada separación en la zona central, y por lo tanto vamos a tener un efecto de moldeo reducido porque le falta compresión. Bien, y este sería el patrón ideal que nosotros buscamos, que se vea bien acotado el círculo central, prácticamente casi sin ver fluoresceína en la zona central, un despeje en la zona del bisel que nos permita imaginar que se va a lubricar permanentemente el epitelio, y fundamentalmente el centrado. Siempre la clave de que funcione bien OrtoK es que la lente esté bien centrada. Si la lente está levemente descentrada, va a terminar produciendo un moldeo de la zona óptica descentrado, y va a inducir halos, sombras, aberración de coma, astigmatismos, y el paciente no va a estar satisfecho. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la topografía? La topografía nos va a mostrar algo similar a esto, obviamente que depende de la cantidad de dioptrías que estamos corrigiendo, para que se vea ese anillo más marcado o menos marcado. En una córnea con una corrección de miopía muy bajita, de una dioptría, no vamos a encontrar este patrón que estamos viendo acá. Va a ser mucho más sutil el cambio. Pero sí lo que vamos a buscar es que se haya modificado la curvatura en el centro de la córnea, la cantidad de dioptrías que nosotros queremos corregir. Otra consideración importante que mencionaba al principio es que acá se divide lo que es control de miopía de lo que es un tratamiento de ortokeratología con objetivos visuales. En el caso de ortokeratología con control de miopía, lo que se va a buscar es que ese círculo colorado que vemos, que es un empalme entre la curvatura central de la córnea moldeada y la córnea periférica, que es la que no vamos a estar moldeando, el empalme tiene un incremento de curvatura que produce aberración esférica, porque produce un desenfoque periférico producto de ese encurvamiento. Ese desenfoque periférico es el que, aparentemente, según lo que se ha estudiado, contribuye a evitar o a reducir la progresión de la miopía en niños. Entonces, en particular en esos casos, es importante que el círculo colorado invada parcialmente la zona de la pupila, que no sea demasiado grande como para que no induzca aberración. Al contrario, lo que estamos buscando es que induzca aberración esférica, superponiéndose un poco con la pupila, porque esa aberración esférica va a ser la que va a ayudar a que la miopía no crezca tanto. En cambio, en pacientes adultos que utilizan la ortokeratología simplemente con fines de corrección visual, porque ya su ojo lo tienen desarrollado y la miopía está estable, en esos casos vamos a privilegiar una zona de tratamiento más amplia para que les dé mejor calidad visual. Entonces, ¿cómo se pide una de estas lentes al laboratorio? Una vez que probamos la lente y definimos bien cuál es el índice K o la curva de alineación que le queda mejor, que calza, que nos proporciona el mejor fluorograma, vamos a determinar la curva de tratamiento del paciente. Si el paciente tiene un radio corneal de 45,10 y tiene una miopía de -3, lo que nosotros vamos a hacer es aplanar esas 3 dioptrías. Es decir, de 45,10 le resto 3, y después le vamos a restar un valor adicional, que es lo que se conoce con el nombre de factor de Jessen. ¿Qué es el factor de Jessen? Es como un extra que uno moldea, un extra de aplanamiento, para tratar de que la córnea, que es un tejido viscoelástico y que paulatinamente va a ir
volviendo a la curvatura original, para que durante el día ese factor de Jessen compense esa regresión y le permita al paciente mantener una buena visión durante todas las horas del día en que está despierto. Es decir, que del radio central del paciente, 45,10, le resto la cantidad de dioptrías de miopía que tiene, -3. Luego le resto el factor de Jessen, que en este caso es de 0.75. 0.75 o 1 es el valor generalmente utilizado como factor de Jessen. En casos de miopía más elevada, por ejemplo 5 o 6 dioptrías, puede ser necesario incrementar ese factor a unos 50, a unos 75. En miopías más moderadas, con 0,75 o 1 es suficiente. Entonces tenía 45,10, le resto 3 de miopía, le resto el factor de Jessen, 0,75, nos queda 41,35. 41,35 pasado a milímetros es 8,16. Por lo tanto, la lente que yo voy a ordenar al laboratorio va a ser curva base de tratamiento 8,16, banda de alineación 45 y excentricidad 0,5, porque justo la que probé de la caja de prueba con excentricidad 0,5 tenía un buen florograma. ¿Se entendió lo de la curva base, de dónde sale y el factor de Jessen? Bien. Vamos ahora a descubrir o anticiparnos a problemas potenciales, o cómo determinar cuándo necesitamos una lente con periferia tórica y cuándo lo podemos resolver con una lente con periferia esférica. Bien, en este caso es crítico y de suma utilidad el mapa de elevación del topógrafo. No alcanza con ver la keratometría y ver que el paciente casi no tiene toricidad, cilindro. Porque podemos tener un paciente que tiene radios centrales prácticamente esféricos, pero que la córnea, en la medida que sacamos, ¿no?, tiene dos tasas de excentricidad distintas en el eje vertical del horizontal, y por lo tanto, lo que termina ocurriendo es que tiene distintas alturas sagitales en los dos ejes principales. Cuando pasa eso, la lente va a terminar apoyando como si fuera una lente esférica en una córnea tórica, y por lo tanto, el apoyo periférico en la parte superior e inferior no va a sellar completamente, y al no sellar, no va a generar la compresión adecuada para generar el moldeo, o puede producir problemas de descentrado. Entonces, para anticiparnos a todo ese problema, lo importante es, cuando hacemos la topografía, vamos al mapa de elevación. El mapa de elevación, les recuerdo lo que hace. Transforma la superficie, analiza la superficie como si fuera una esfera, genera una esfera, la esfera más parecida que analiza el algoritmo del topógrafo, a la superficie de la córnea, y sobre esa esfera que se superpone, nos pinta en colores la cantidad de micras para arriba o para abajo de esa esfera a donde está ubicado el tejido de la córnea. Como estamos viendo acá, por ejemplo, en color verde, el color verde en mi topógrafo significa que estamos en 0, es decir, que lo que estamos viendo pintado de color verde significa que coincide la altura de la córnea con la altura de la esfera de mejor ajuste. Los colores cálidos, amarillo, rojo, que estamos viendo, me están indicando que el tejido de la córnea está por arriba de la esfera de mejor ajuste. Y los colores fríos, como es el azul, nos indican que la córnea está por debajo de la esfera de mejor ajuste. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo tengo en el eje vertical que la córnea está abajo de la esfera de ajuste, y en el eje horizontal la córnea está por arriba de la esfera de mejor ajuste.
Con el topógrafo se puede medir cuál es la diferencia en micras de altura entre un punto y otro. Entonces yo lo que hago es buscar en un diámetro cercano a los 8 milímetros, que es lo que se ve con la línea punteada. En ese diámetro yo tomo la medida, la diferencia de altura sagital entre el punto más elevado, que es el que está a la izquierda en la flecha, y el punto más deprimido, que es el que tengo abajo de todo. Y si se fijan en el cuadradito, el topógrafo me dice que entre el punto de la izquierda y el punto inferior hay 29 micras de diferencia, de altura sagital. Bien, ¿es relevante que haya 29 micras? Bueno, ese sería el límite que nosotros podemos aceptar para adaptar una lente de ortocratología de apoyo esférico en una córnea que no sea perfectamente esférica. 30 micras, 35 micras, digamos que está dentro del valor límite que una lente de apoyo esférico puede compensar porque se flexiona levemente, termina sellando, se centra bastante bien y nos resuelve el problema. Pero cuando nosotros medimos estos valores y tenemos una diferencia de altura sagital entre el punto de máxima y el de mínima que supera las 40 micras, 35, 40 micras, ya ahí es un indicativo de que vamos a necesitar hacer una lente de periferia tórica, una lente para ortogratología que tiene dos bandas de alineación distintas, una en el eje plano y una en el eje curvo, con la finalidad de que apoye lo más parejo posible y que logre un buen centrado. Bien. ¿Cómo se calcula esto que mencionaba recién? ¿Cómo calculo la toricidad de una lente de ortocratología con periferia tórica? Bueno, aproximadamente para un diámetro de 8 milímetros, que yo encuentre una diferencia de altura sagital entre la parte más plana y la parte más curva de 30 micras, equivale a una dioptría. Es decir, que si yo pruebo una lente de mi caja de prueba, imaginemos índice K45, y veo que en un eje calza muy bien, el eje horizontal, por ejemplo, lo veo muy parejito, me gusta el clearance o el teñido que hace en el centro, el borde, el despeje del borde, está todo óptimo. Pero veo que en el eje vertical hay un pequeño levantamiento, se ve como un leve patrón, como si fuera una lente esférica sobre una córnea tórica, y la lente no se centra del todo bien, y cotejo esto en la topografía, viendo que tiene, supongamos, 40 micras de diferencia entre el eje plano y el eje curvo. En ese caso, yo lo que voy a hacer es cerrar el eje curvo. Si la lente que coloqué y que tenía ese patrón tenía 45 de índice K, y necesito cerrar por lo menos 30 micras el eje vertical, lo que voy a hacer es pedir índice K 45 por 46. Una dioptría equivale a 30 micras. Si yo tenía en esa topografía una diferencia de elevación de 40 micras, para imaginarnos un valor aproximado, no hace falta que corrijamos las 40 micras. Recuerden que dije que hasta 30 micras, más o menos con una lente esférica se puede resolver. Entonces yo puedo neutralizar 30 micras o puedo neutralizar 20 micras y me quedan 20 sin corregir. Bueno, 30 micras equivalen a una dioptría. Entonces, si en el eje plano tengo índice K45 y quiero bajar 30 micras, bien, acá tenemos un ejemplo práctico de una topografía de una córnea tórica. En este caso tiene 46,35 por 44,81 dioptrías, los dos ejes principales. Este que estamos viendo es el mapa axial, y ahora estamos viendo el mapa de elevación del mismo ojo.
Acá tomo la misma medida que tomé antes. Fíjense que tenemos en la zona, en el eje horizontal, que es donde la córnea es más plana, en el diámetro que está punteado de 8 milímetros aproximadamente. ¿Por qué tomo 8 milímetros? Porque en 8 milímetros es donde la lente de orto K empieza a aterrizar, empieza a apoyar sobre la córnea. De los 8 para adentro es toda la zona que hace el moldeo, que se levanta, que queda con un perfil similar pero sin tocar la córnea. En cambio, los 8 milímetros es donde ya hay un aterrizaje y la lente se empieza a sentar. Entonces eso es ahí es donde me interesa bien las diferencias que tenga de altura. Entonces en el eje horizontal tengo ahí el punto más elevado, mido la diferencia que tengo con el punto más deprimido, que es el que está arriba de todo, en hora 12, y de diferencia tengo 49 micras. ¿Sí? Como les dije antes, hasta 30 se puede solucionar con una lente de apoyo esférico, más de 30 probablemente, casi seguro, que van a andar mucho mejor con una lente de apoyo tórico. Dicho y hecho, esta es la simulación fluoroscópica de cómo queda una lente de orto K en esa topografía que estamos viendo. Fíjense que en el eje horizontal, que está en los 5 grados, que se ve punteado, la lente tiene una separación en el centro de alrededor de 5 micras, después tiene el aterrizaje en los extremos derecho e izquierdo, donde ya hace contacto con la córnea, y cuando nos fijamos en el contraeje, en el eje vertical, cómo queda en la zona de los 8 milímetros, nos encontramos que tiene una separación de alrededor de 55 micras. Eso lo vemos en el fluorograma, y también lo vemos en el perfil de lágrima que se ve a la derecha, que nos muestra el topógrafo. Este perfil de lágrima, casi todos los topógrafos, cuando hacemos una simulación de un fluorograma con una lente de orto K, o una lente convencional, rígida, nosotros vamos rotando en todos los ejes de la lente y nos va haciendo el gráfico de cómo va siendo alterado el perfil de lágrima de acuerdo al aterrizaje que tenga la lente sobre la córnea. Entonces, una lente que está levantada de la superficie de la córnea en 50 micras no va a poder sellar, no va a hacer ninguna presión hidráulica y por lo tanto es probable que no haga ningún moldeo corneal. Entonces, vamos al cálculo de toricidad. Si tenía 50 micras de diferencia de altura, divido las 50 micras por las 30 que dije antes que equivalían a una dioptría. Eso nos da 1,66. Significa que en ese caso, yo lo que voy a hacer es pedir una lente con una diferencia entre el eje plano y el eje curvo de 1,66 dioptrías para que la lente quede con un aterrizaje paralelo en los dos ejes principales. ¿Vamos bien o ya se durmieron? ¿Cómo estamos? ¿Están todos con las orto K puestas en los ojos? Bien, perfecto. Bueno, como ayer. Bueno, como para hacer el seguimiento del paciente, casi todos los topógrafos, todos diría, tienen opciones que nos permiten hacer comparaciones de mapas. En este caso, lo que yo estoy haciendo es poner el mapa que vemos arriba del todo a la derecha, es el mapa original, el mapa de la córnea, antes de hacerle el tratamiento de orto K. El mapa que vemos arriba a la izquierda es el mapa actual, ya realizado el tratamiento de orto K, o en esta etapa del tratamiento de orto K. Y después tenemos una opción que nos muestra el mapa comparativo, que es lo que vemos abajo de toda la izquierda. El mapa comparativo hace una sustracción del mapa original, lo superpone con el mapa actual y nos muestra qué cambió de uno a otro. Esto es una opción bastante interesante para hacer el seguimiento de los pacientes y ver cómo vamos avanzando con el tratamiento. Después abajo a la derecha, el comparativo me pone en valores numéricos, que me sirven para cuantificar la cantidad de dioptrías que le estoy moldeando
en la zona central. A su vez, cuando yo visualizo el mapa en forma tangencial, que es lo que estoy haciendo ahora, se nota con mucho más precisión el anillo, ese colorado que vemos, que es justamente donde empalma la córnea moldeada central con la córnea no moldeada, que es la periférica. Ese anillo en el mapa axial no se nota tan clarito, en el tangencial lo instantáneo se hace mucho más relevante, más visible, y contribuye mucho a verificar el centrado del tratamiento. Bien, entonces, a modo de resumen final, ¿qué son ¿cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para hacer una buena adaptación o una de las primeras adaptaciones de OrtoCAD? Fotografiar y filmar. Es importante utilizar el filtro amarillo para tener más precisión, más detalle en el anillo de fluoresceína, en el levantamiento de borde. Si no tenemos filtro amarillo, es más difícil distinguir todo esto, y sobre todo si vamos a sacar fotografías, la luz azul satura mucho la luz de los celulares que ahora se utilizan para sacar las fotos. Entonces, es preferible utilizar un filtro amarillo que se puede colocar directamente en el ocular de la lámpara hendidura, o adelante del objetivo de la lámpara hendidura, en el momento que vamos a sacar una foto. Es tan importante la fotografía estática como la dinámica. Sobre todo si uno está empezando a hacer una adaptación de OrtoCAD, no tiene una experiencia previa y quiere consultar con el laboratorio. Bueno, a veces una fotografía está sacada justo en un momento determinado, que el paciente parpadeó, se acomoda la lente de una forma y da una imagen. En cambio, si uno ve la dinámica, el video con el parpadeo, da otra información, mucho más información, que contribuye a determinar potenciales problemas. Generalmente, la lente de OrtoCAD se tiene que mover medianamente poco, bastante menos que una lente rígida corneal, justamente porque el diámetro lo que busca es reducir ese movimiento, que esté bastante quieta. Si vemos una lente de OrtoCAD que se mueve mucho, es porque seguramente está muy floja, o hay algo que no está funcionando bien. Hay que practicar las fotografías nítidas, enfocadas, que la luz no sature, porque toda esa información que le sirve tanto al laboratorio para ayudarnos en la adaptación, como a su vez nos sirve a nosotros para hacer el seguimiento del paciente a lo largo del tiempo. Hay que manejar las expectativas, digamos, fundamentalmente hay que tener en cuenta que pacientes con pupilas muy grandes, de noche se pueden encontrar luego de un tratamiento de OrtoCAD con algunos halos o destellos sobre las luces, porque si la pupila se dilata más que el diámetro de la zona de tratamiento, va a tener aberración esférica y por tanto se van a producir esas imágenes secundarias. Entonces es importante todas estas cosas hablarlas de antemano para que el paciente sepa lo que gana, lo que pierde y las cosas que tiene que tener en cuenta durante la adaptación, y elegir adecuadamente el paciente. No todas las personas, digamos, son pacientes ideales para AutoCAD, tienen que tener muy en claro los beneficios que tienen con este tipo de lentes y los límites que tienen. Si vemos que un paciente no es nada cuidadoso, que no tiene precauciones con la higiene, con la limpieza de las lentes, es un paciente que mejor no introducirlo en AutoCAD, porque lo que vamos a hacer es incrementar el riesgo potencial de que tenga una infección bacteriana o algún otro tipo de problema. Así que eso es crítico. En líneas generales, resumiendo, cuando uno va a hacer la adaptación, toma las medidas de curvatura, la refracción, prueba la lente. Una vez que uno encuentra la lente que nos da el patrón fluoroscópico más acorde, el que nosotros estamos buscando, dejamos el paciente con la lente colocada en la sala de espera, media hora, 40 minutos, con los ojos cerrados. Luego lo volvemos a controlar, quitamos la lente,
Y en ese tiempo de 40 minutos que le dejamos la lente, probablemente el paciente, cuando nosotros quitemos la lente, esté notando una mejora en su visión significativa. Le va a durar poco, ¿no? Es el efecto Cenicienta. Está ahí y dice que ve mejor, y cuando cruza la calle ya se le está diluyendo. Pero sirve para que, muchas veces, a mí me ha pasado que encontrarme con pacientes que vienen recomendados por un familiar, un conocido, lo leyeron en internet, y dicen, ¿esto qué es? Es medio mágico, ¿no? Vienen como medios descreídos. Entonces, la prueba contribuye mucho a sacar esos temores y a que ellos mismos experimenten que una lente les puede moldear la córnea simplemente con tenerlo unos minutos en el consultorio. Y eso ayuda a vencer esos temores iniciales. Hay mucha desinformación, especialmente en Latinoamérica. En el caso de Argentina, hay muy pocos oftalmólogos que están al tanto realmente de cómo funciona esto, y eso hace que nos lleguen pacientes con mala información, o a veces con información contraria a la que nosotros, a la real. Entonces hay que lidiar con todo eso. Pero es una técnica sumamente interesante. Con el tratamiento nosotros podemos, en el transcurso de una semana, 10 días, corregir el 100% de una miopía de 5 o 6 dioptrías. Y especialmente esto se puede enfocar en aquellos pacientes que hacen muchos deportes. Yo tengo desde piloto de avión, árbitros de fútbol, deportistas que se dedican a hacer deportes acuáticos. Todos esos casos tengo de pacientes con tratamiento de ortoca. En el caso puntual de Argentina, a mí no me ha tocado muchos casos de ortoca con el objetivo de control de miopía. Recién ahora están empezando a aparecer familias que traen a los hijos porque se enteraron en internet que se utiliza para control de miopía, pero digamos que hasta hace unos años la mayoría de los que venían eran aquellos que por temas de deportes o laborales necesitaban tener una buena visión sin usar anteojos o lentes de contacto durante el día. Ahí hay unas preguntas. En una graduación esférica, esférico-cilíndrica, ¿se toma solo el esférico a tener en cuenta? Para elegir la curva de tratamiento se toma el esférico, pero el cilindro se corrige haciendo la periferia tórica, para que la lente se centre bien. Y la otra pregunta, ¿hasta qué edad puede ser exitoso este tratamiento? En una miopía de 4,50 andaría bien, se podría corregir totalmente. Bueno, desde el punto de vista de edad, yo creo que la persona más grande que tengo adaptada con ortoca debe tener 60 años. Es una persona que incluso está operado de cirugía refractiva, de la SIC, le quedó un residual y está utilizando ortoca para corregir ese residual, y funciona, anda muy bien, está muy contento. 4,50 es una miopía que sí, se puede corregir tranquilamente con ortoca. Usualmente lleva moldearla toda en el orden de los 10 días, para que el paciente tenga una visión constante desde que se levanta hasta que se va a dormir, corregida a las 4 dioptrías y media. Y después la otra pregunta, ¿qué porcentaje de éxito tiene si se puede hacer en operados de la SIC? Bueno, sí, se puede hacer en pacientes operados de la SIC. Ahí es importante que en la zona de tratamiento de la SIC esté centrada, que no haya desarrollado una ectasia post la SIC. Y generalmente, si fue una cirugía de una miopía muy, muy elevada, muchas veces hay que hacer una lente con geometría especial, porque tiene una altura sagital menor, producto del tejido que fue ablacionado en el tratamiento de la... ¿Qué pasa con pacientes de ojo seco? Bueno, justamente una de las indicaciones que hay para ortoca es en aquellos pacientes que tienen ojo seco, no ojo seco severo, pero sí esos pacientes que por ahí tienen dificultades para tolerar lentes de contacto blandas durante el día,
producto de que no tienen suficiente lágrima, o que su actividad laboral o social involucra que estén en lugares con aire acondicionado, viento, y les trae complicaciones. Yo tengo algunos pacientes con esas características y están muy contentos con Ortoca. ¿El Ortoca se puede hacer para personas con ambliopía o solo personas con miopía? Bueno, en realidad el hecho de que tenga un ojo amblíope no es un limitante para Ortoca. Siempre lo que nosotros vamos a poder corregir es la cantidad de dioptrías en el rango de lo que se puede, de lo que nos permite el diseño, que estamos en el orden de las 6 dioptrías de miopía. Después, si ese paciente tiene problemas de desarrollo a nivel de retina u otro tipo de problemas, pueden afectar o limitar su visión, pero en lo que respecta a la compensación de dioptrías por Ortoca, lo deberíamos poder hacer sin problemas. A partir de que eran niños, y ahí depende un poco de lo responsable que veamos que sea el niño, y el interés de los padres, es un poco un combo, digamos, ¿no? Yo creo que la nena más chica que tengo, creo que tiene 6 o 7 años ahora, debe tener 7 años ya. Es una familia asiática, que en Asia se hace muchísimo esto, y los asiáticos tienen una particularidad que los chicos son muy rigurosos, muy sistemáticos, muy cuidadosos, así que eso viene muy bien para hacer este tipo de tratamiento. Otra pregunta: ¿sería más recomendable para personas mayores que jóvenes? No, creo que quienes más beneficio le pueden sacar son los jóvenes, más que los mayores, pero digamos, creo que según las particularidades que tiene la situación de vida de cada uno, es que se toma una decisión. Hay una pregunta ahí: Ortoca para áctico. Mi hija de 350, no llego a entender esa pregunta. Para áctico. Al tener la lente toda la noche, ¿esto nos genera falta de oxígeno o alguna contraindicación? Bueno, en realidad el material con el que se fabrican estas lentes es un material que tiene 100 de DK, está aprobado por la FDA en Estados Unidos para uso nocturno. El primer sistema que se aprobó en esta modalidad fue el sistema Paragon CRT, que justamente tiene un DK de 100, y hoy en día se utiliza en todo el mundo tanto el Paragon CRT como Boston XO, Contamac Extra. Son todos materiales equivalentes con SDK que no traen complicaciones de hipoxia. Se coloca con una lágrima, idealmente se coloca con solución fisiológica libre de preservantes en su interior. Tengamos en cuenta que la separación de lente con respecto a la córnea en la zona central es de 5 o 10 micras, así que en realidad la propia lágrima que tiene uno es la que rellena toda esa cavidad, pero sobre todo cuando uno corrige miopías más altas, miopías de 5 o 6, donde la banda de ajuste queda más separada, es conveniente rellenarla con solución fisiológica para evitar que se acumulen pequeñas burbujas que puedan generar problemas posteriores. También se pueden usar lubricantes libres de preservante. ¿Me escuchás, Hugo? Sí, te escucho. Bueno, acá en Facebook hay una pregunta de César Rodríguez. Primero es un comentario. Te dice: excelente, Hugo. Gracias, importantes referencias y comentarios. Saludos. César Rodríguez desde Colombia. Bien, Muchas gracias. Ahí tiene la pregunta, dice: si tu astigmatismo es mayor que la miopía, ¿cómo realizas el tratamiento? Si el astigmatismo es mayor que la miopía, en realidad lo que varía es que voy a utilizar curvas de tratamiento periféricas, las curvas de alineación, con mayor toricidad, digamos. Pero lo que estamos buscando es que la zona de tratamiento central sea esférica. Queremos corregir ese astigmatismo, así que nos vamos a basar en el radio más plano y la miopía que tenga
es la que vamos a tratar de corregir. Y el eje curvo se va a ir aplanando en la misma medida que el eje más plano de la córnea. No difiere de lo que sería otro caso con miopía y menos astigmatismo, digamos. Lo que pasa es que a mayor astigmatismo es más crítico que la lente se centre bien y que se selle completamente adentro para generar esa presión hidráulica. Perfecto, gracias. Bien. Y después, acá hay otra pregunta más. Hay patologías como el glaucoma que se ven afectadas por este tratamiento. Ya hay presiones por la noche sobre todo. Bueno, en pacientes con glaucoma, en realidad no traería complicaciones, porque tengan en cuenta que nosotros lo que estamos moldeando es exclusivamente el epitelio. Ni siquiera estamos modificando el estroma. Es decir, solamente estamos alterando el espesor del epitelio. Por tanto, esto no afecta la presión intraocular, no trae otro tipo de complicaciones. Obviamente que cada caso es un mundo aparte. En el caso del glaucoma, lo que hay que tener en cuenta es que si el paciente está medicado para el glaucoma, la mayoría de las gotas que se utilizan para el control de presión en glaucoma alteran la superficie epitelial y muchas veces pueden favorecer la aparición de queratitis u otro tipo de problemas. Entonces, eso es más que nada lo que hay que tener en cuenta. No tanto por el tema de la presión. Después, ¿puede ocurrir hipoxia corneal? Bueno, en general no me ha pasado, no he visto complicaciones. Solamente es que no sellan completamente, hay lubricación y se utilizan durante la noche y durante el día se mantiene el ojo abierto y se respira bien, así que no traen problemas en ese aspecto. ¿Cada cuánto se le cambia el lente al paciente? Generalmente la vida útil es de 1 año, conviene reemplazarlo al año. Hay pacientes que los destruyen cuando los limpian, se acumulan detritos en la curva interna, traen ese tipo de complicaciones, y hay otros que son muy cuidadosos y que la lente les dura más tiempo, pero por promedio 1 año es el tiempo adecuado para cambiar la lente. Así que bueno, creo que esas son todas las preguntas. Roberto. Aquí está el correo de Hugo Legaria, hugolegaria@hotmail.com. Así es. ¿Nos puedes contar la próxima conferencia? Contarnos del lunes 20, el lunes que viene. Bueno, el lunes que viene vamos a estar hablando sobre el análisis de la geometría escleral aplicada a la presión de esclerales. Acá cambiamos rotundamente de rubro, ya no estamos haciendo control de curvatura de la córnea, sino que lo que vamos a buscar es resolver uno de los mayores dilemas que tiene la adaptación de esclerales, que es dilucidar cuál es la geometría adecuada que debe apoyar en la superficie escleral, dado que no tenemos posibilidad de trabajar con topógrafo que mida la esclera, y que fundamentalmente hay que guiarse por lo que vemos en la lámpara de hendidura. Bueno, la charla va a ser enfocada en eso, en encontrar las claves que nos orienten en cuanto a cómo determinar una toricidad o asimetría en la esclera, para la adaptación de esclerales. Bien, y también vamos a presentarles la otra charla que va a ser el lunes 27. Aquí está. El lunes a la misma hora. Bien, esa charla, que es justamente también enfocada en esclerales, habla sobre la optimización óptica de esclerales. Es un tema interesantísimo, se habla poco, pero digamos, el objetivo de eso es tratar de entender que nosotros, modificando la curva base de la zona óptica de la lente escleral, podemos modificar significativamente la potencia que va a tener la lente, y podemos generar algunos tipos de aberraciones que compensen otras aberraciones que tenga el ojo,
y que terminen redundando en una mejor calidad visual o simplemente con el objetivo de mejorar el espesor de la lente. Todo eso está englobado en la optimización óptica de las esclerales. Bueno, y por último, vamos a seguir recordándoles que en próximos eventos nos vamos a encontrar el sábado próximo en Buenos Aires, el primer evento presencial luego de la pandemia. Bueno, 18 y 19 de septiembre, curso de lentes especiales, va a estar dictada por Marcela Soria, Patricia Magnelli, Carmen Ferraris y justamente Hugo Legaria. Esto va a ser sábado y domingo, desde las 9 de la mañana de Argentina a las 7 de la tarde. También va a ser transmitido online a través del canal de YouTube. Que esté interesado, se comunique con nosotros con IPEC. Bueno, vamos a ir finalizando. No sé si... Roberto, una cosa que vi que me faltó responder en las preguntas. A ver. Britos pregunta que no tiene bien en claro si el tratamiento moldea la córnea durante la noche, durante el día no usaría lente. Pero ese epitelio vuelve a su estado normal o en un futuro a un niño corregiría su miopía. No. Lo que estamos haciendo es que el paciente utiliza la lente durante la noche, moldeamos el epitelio, como es un viscoelástico, lo moldeamos y cuando retiramos la lente, luego durante el día trata de ir regresando a la forma que tenía originalmente. Pero esa regresión lleva su tiempo. Cuanto más tiempo viene usando la lente, más tiempo demora en regresar. Normalmente lo que vamos a encontrar es que durante un día la regresión es muy baja, por ahí de 0,50 a lo largo de todo el día. Por eso es que con el factor de Jessen tratamos de sobrecorregir un poquitito para que se compense esa pérdida que tiene durante el día. Pero digamos que para que la córnea vuelva a su forma original, habría que esperar una semana o 10 días realmente para que le reaparezca la totalidad de la miopía. Este es un tratamiento reversible siempre, es decir, no es que hay un caso en el que a un niño le vamos a hacer tratamiento de orto-K, X tiempo, después lo suspendemos y ese paciente ya no necesita ni anteojos ni lentes de contacto y ve bien. Cuando nosotros suspendemos el uso del lente, al cabo de una semana a 10 días, la córnea va a volver a su forma original y por lo tanto reaparece la miopía que tenía. ¿Sí? Es decir, siempre hay que continuar usando la lente para mantener la visión corregida. Bien, ahí estamos, Roberto, era eso nomás que había visto que me faltaba. Roberto, ¿estás ahí o te fuiste? No, estaba hablando y... no me acuerdo de nadie. Pero, Pablo, quiero presentarles a Pablo, a ver si anda hoy su... Podés hablar, Pablo, ahora. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Perfecto, Pablo. Se escucha. Bueno, buenas noches, un saludo a todos, un agradecimiento de parte de GPERM a todos los participantes, obviamente a Hugo y a vos, Roberto. Les puse abajo, para información comercial, en la parte del chat, mi teléfono y mi mail, que es pablo@gper.com.ar, y mi teléfono 15 40 29 0907. Ahora se los escribo de vuelta para toda la información comercial, precios, etcétera, y para lo que necesiten. Bueno, un saludo y muchas gracias a todos por participar.